Un saludo a todas y a todos. Estamos hoy en la casa de Franz Hinkelamer, particularmente, como pueden verlo, aquí en su sala de estudio. Vamos a realizar una entrevista nada formal, Franz, una entrevista nada formal, pero sobre un trabajo reciente que da pie para también hacer un conjunto de reflexiones sobre la actualidad mundial e incluso latinoamericana en especial. Me refiero a tu último trabajo que no has publicado todavía, La dialéctica marxista y el humanismo de la praxis. Quiero comenzar con una pregunta inicial. Te planteas en este artículo, desde el inicio, responder a una pregunta muy particular, y es, ¿cuál es el punto de partida del pensamiento de Marx, pero según como Marx lo creía? No según como cualquiera de nosotros puede interpretarlo o simplemente especular sobre él, sino que tratas de encontrar en la obra inicial de Marx cuál es aquello que él considera su punto de partida como pensador que le define para el resto de su vida. Mira, la pregunta, porque se discute mucho. Y hay un gran, digamos, autor, Althusser, en esta dirección, que da un determinado momento, como ahí Marx empieza a ser marxista. Y entonces dice, todo lo que Marx antes dice no es marxista, todo lo que después se dice lo es, algo en este sentido. Y no me convence mucho. Pero entonces busqué si Marx dice algo donde él empieza con el pensamiento que sigue después toda la vida. Y ahí encontré una clara indicación de Marx que hace en el año 1859. Y dice, este primer pensamiento que yo volví a mantener y trabajar toda la vida posterior, y por lo menos hasta el tiempo que dice eso, y este momento es 1844. Y ahí tiene un artículo sobre, bueno, el título no dice mucho, ¿no? Sobre la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Pero ahí él insiste, al final de este artículo, eso es el centro de lo que estoy hablando. Lo dice. Y eso es, dice, el ser supremo para el ser humano es el propio ser humano. Y eso también dicen todavía otros en este tiempo, por ejemplo, Feuerbach o Goethe. Pero él dice algo adicional. Dice, por lo tanto, es necesario romper todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser maltratado, abandonado y despreciado. Es decir, pone en el centro de toda su reflexión el derecho humano. Pero el derecho humano no no formulado en normas, sino un punto de vista a partir del cual hay que formar normas. Y eso es derrumbar todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser maltratado y despreciado. Correcto. Para mayor claridad para nuestros oyentes, sí, voy a leer, porque en realidad vale la pena leer la cita que vos pones de este artículo. Dice, la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano y por consiguiente en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable.
la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, crítica de la religión. O sea, ni el mercado ni la razón son ese criterio, ¿no? Sino el ser humano mismo. El ser humano mismo. Y eso es algo que después no se ha destacado mucho. Por eso me interesó mucho poder mostrar, el propio Marx considera eso como el comienzo. Lo dice en 1859. En 59, esos son 15 años después. Y nunca retiró eso. Pero, y eso es un artículo publicado en este tiempo. Marx no publicó mucho en este tiempo. No tenía mucho acceso. Y eso fue publicado en 1844. Y es a partir de ahí que yo doy después la interpretación de Marx. Y critico a otros que creen que Marx empieza mucho después, o algo después, de ser un pensador propio. Y me parece realmente que cuando Marx en el 1859 dice eso, dice lo que hacía falta decir. Más adelante vamos a retomar esto a Sí. propósito de cómo nos sirve hoy. Cómo nos sirve hoy ese pensamiento. Sí, sí, sí. Pero vamos a ir por partes. Insistes mucho en una frase que Marx también cita en su prólogo de contribución a la crítica de la economía política, donde Marx dice que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. ¿Y te parece que es decisiva esa constatación? Claro, por eso es un humanismo de la praxis. Bueno, Marx habla en un momento del humanismo en el cual muchos lo hacen. Eso es precisamente alrededor de la Revolución Francesa. Y precisamente él ahí habla mucho, o estudia mucho, precisamente Feuerbach, el filósofo, y el gran poeta alemán, Goethe. Pero es un humanismo que Marx considera más bien como un humanismo, casi diría sentimental, de emociones, romántico. Y ahí dice, no, tiene que inspirarse en la propia realidad y esta propia realidad tiene que incluir necesariamente la crítica de la economía política. Si no se la incluye, nunca es un humanismo de la praxis. Él no usa la palabra humanismo de la praxis, palabra humanismo sí, pero yo creo conviene incluir, y entonces decir lo que distingue el humanismo de Marx del humanismo de Feuerbach es que el de Marx es un humanismo de la praxis y Feuerbach más bien, para no despreciarlo, ¿no? Más bien un romántico. Es llamativo, pero sin precisar. Y Marx precisa precisamente todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser despreciado y maltratado, etc. Y este paso a hacer eso no puede prescindir de la crítica de la economía política. Ahora, si la anatomía de la sociedad civil es la economía política, siguiendo con la metáfora, ¿cuál es la fisiología? O sea, ¿qué está en el núcleo de la economía política? Vos lo has señalado desde muy temprano en torno a la división social del trabajo. Y Marx hace muchas alusiones desde sus escritos juveniles
Y recuerdo que en algunos trabajos tuyos, incluso la definición de la economía política gira en torno al problema de la coordinación, de la división social del trabajo. La crítica de la economía política es a la vez la crítica del sistema, de la sociedad en cuanto sistema de división social del trabajo. Y eso significa el centro no es el mercado, es la división social del trabajo. Y eso habría que discutir, ¿no? Porque nosotros tenemos una perspectiva muy diferente hoy, para decirlo en palabras de Marx, ¿no? Que dice el ser humano es el ser supremo para el ser humano. ¿Qué dicen nuestros políticos? Y dicen, y la señora Merkel en Alemania lo dijo casi explícitamente, el mercado es el ser supremo para el ser humano. Ahí está el conflicto. No el mercado, sino el ser humano. Eso es la posición que yo saco de Marx y en la cual yo insisto. Entonces, que haya un ser supremo, eso no está en duda. Es decir, Marx hace una crítica de la religión, pero no niega que haya un ser supremo. El ser supremo es el propio ser humano. Es decir, en un cierto sentido se puede decir, Dios se hizo humano y es el ser supremo. Mientras, a partir de lo contrario, de la crítica a Marx, viene el ser supremo es el mercado. Y eso es hoy lo dominante. Eso es Estados Unidos, pero casi todos los países, hasta los países excomunistas como China o Rusia, también piensan todos en el ser supremo para el ser humano es el mercado. Y entonces el mercado adquiere un significado religioso. Cuando es el ser humano el ser supremo, no hay un ser supremo externo al ser humano. ¿Tiene relevancia, tiene actualidad ese humanismo de la praxis hoy en día? Es lo decisivo. Hoy, si se quiere formular una respuesta a nuestra sociedad, tiene que ser eso, un humanismo de la praxis en el sentido mencionado, ¿no? Y yo creo otra cosa no tiene sentido decir. Y yo creo que la izquierda tendría que decir eso. Y no lo dice. Y muchos piensan eso, por supuesto, ¿no? Pero hay que verlo y es interesante que Marx dice hoy la palabra actual que hay que decir. Y ahí habría que discutir qué es eso. Marx es un clásico, no es un autor actual. Pero un clásico es un autor que no es pasado, que habla también hoy. Pero hay que leerlo y discutirlo como un clásico. Y que dice hoy eso, el ser humano es el ser supremo. Y decir entonces enseguida, y no el mercado. Porque para nuestra sociedad casi no hay otro ser supremo que el mercado. Claro, para algunos es el fútbol, el ser supremo, eso es cierto. Pero después del fútbol aparece enseguida el problema del ser supremo es el mercado. Quiero hacer una digresión un poco teórica, pero es que me llamó mucho la atención la referencia que haces a que existe una dialéctica de Marx que no es simplemente poner a Hegel de cabeza o ponerlo sobre los pies porque estaba de cabeza. Sí, eso viene de este mismo cosa. El ser humano es el ser supremo para el ser humano. Entonces va a decir, pero en la realidad no es así.
él es maltratado, abandonado, etc. Y eso de que no es lo que la realidad no es lo que el ser humano es o debe ser. Eso está presente como ausencia. Es decir, cuando convivimos con gente, esta ausencia la notamos todo el tiempo. Y la tenemos, cuando estamos del lado del mercado, tenemos que aplastarla. Y cuando estamos críticos frente al mercado, tenemos que llamar a eso, que el ser humano es el ser humano, es el ser supremo para el ser humano, y eso es presente en nuestra realidad como ausencia que grita. Es una ausencia que sentimos cuando estamos maltratados, cuando estamos marginados, etc., ¿no? Grita la ausencia del ser humano como ser supremo. Es decir, no es el ser, entonces no es ya realizadamente el ser humano, sino el hecho de que no lo es un hecho que experimentamos. No es valores que están dados desde arriba. Es una experiencia que tenemos diariamente. Cuando nos maltratan, cuando vemos que otros son maltratados, cuando vemos hay hasta campos de concentración, los refugiados son maltratados, se ponen muros para que no puedan entrar. Ahí grita la ausencia del ser humano como ser supremo. Eso para mí es muy importante. Eso es la dialéctica de Marx. Y eso no es Hegel. Entonces muchos marxistas piensan todavía que la dialéctica de Marx es una reformulación de la dialéctica de Hegel. Y ahí creo que no. Marx mismo habla de esta ausencia. Y entonces yo la cito. Y ese es el núcleo de la dialéctica de Marx, que no está en Hegel. No está en Hegel. Y no puede estar en Hegel porque Marx habla de una sociedad por hacer que soluciona esta falta. Y Hegel tiene como meta de la dialéctica el saber absoluto, la idea absoluta. Esto es algo muy diferente. Entonces, él no puede descubrir esta ausencia real, presente, de lo que es el núcleo del ser humano, que es el ser supremo para el ser humano. Esa es una dialéctica genial. Y eso es en la tradición clásica del marxismo, después de Marx, no se ha desarrollado eso. Se ha desarrollado, bueno, hay también Ernst Bloch que tiene, aparece, ¿no? Pero no se ha transformado realmente de algo por discutir. Y eso hace, porque es para ver también los otros autores que para mí siempre han jugado un gran papel, y ese es Max Weber y Nietzsche. En Nietzsche, esta tesis es lo peor que puede pasar. Es decir, la esencia, no dice el mercado, es la lucha por la voluntad del poder. En Marx no es la voluntad del poder. Es derrobar todas las relaciones en las cuales el ser humano es maltratado. Y es también Max Weber que no capta, a mi entender, este punto, aunque no es tan extremo como Nietzsche, ¿no? Pero tampoco en el pensamiento marxista, si queremos todavía hablar
de un pensamiento marxista, no es, yo creo, suficientemente presente. Hay que darse cuenta, eso es Marx. Sí, no, correcto. En el caso de la dialéctica, se creyó que una vía de desarrollo iba por la dialéctica de la naturaleza, pero ahí Sí. eso llegó a un callejón sin salida. Eso es totalmente sin salida. Y ahí, entonces a mí me parecía importante sacar eso. Y para mí, cuando lo escribí, era como una síntesis de mis interpretaciones de Marx que había hecho en muchas ocasiones anteriores, ¿no? Sí, bueno, ese pasaje sí me parece muy importante de este artículo y de tu obra, porque muy temprano se encuentran atisbos de esa forma tuya de pensar con respecto a Marx. De hecho, empecé ya como estudiante en la universidad. Mira, voy a citarte una cita que muchas veces colocas en tus trabajos, y te voy a hacer una pregunta sobre esto. Es aquella cita que viene en la sección 4 del Capital. La producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso de producción, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originarias de toda riqueza, la tierra y el trabajador. Un juicio que dices, es un juicio, este juicio de Marx casi todo el mundo lo comparte hoy. Hoy, Dices, todo el mundo, hasta el campesino en China. Explícanos eso, ¿por qué dices que este juicio típicamente de Marx todos lo comparten hoy? Y no hay ningún economista en el siglo XIX que haya dicho eso también. Pero la propia tradición del pensamiento marxista no los destacó. Se destacó y se dio cuenta que hay un antecedente importantísimo ahí. Es cuando se hizo en el siglo XX, se hizo presente la gran crisis de medio ambiente. Y hoy cada vez más con el clima. Y entonces un uso del mercado absoluto destruye la vida humana. Como algo que Marx descubre en este tiempo. Él lo escribe en 69, en la primera edición del Capital, ¿no? Y ahí se quedó. Algunos lo leyeron, pero no se discutió. Pero cuando viene eso, es con el Club de Roma, en 1972. La tesis, estamos yendo a un abismo. No lo vinculan con el mercado, pero Marx lo vincula con el mercado. Y entonces la tesis de Marx se hace interesante. No es simplemente lo que se dice también lo que no se dice. Y por eso es importante citarla directamente. Y lo que no se dice es que un mercado no regulado lleva este camino. Mira, hoy los jóvenes, chicos, el famoso caso de esta sueca de 16 años que se hizo representante de un movimiento de jóvenes, pero menos de 18 años, ¿no? Que hacen huelgas en Europa, en muchos países, en los colegios, para llamar la atención sobre la crisis del clima. Y ahí, a mi entender, lo que tiene que aportar y está aportando el pensamiento de Marx es la razón
que tenemos que ver es que el mercado puede actuar sin intervenciones en favor de, sea del ser humano o en favor de del clima o del medio ambiente. Y entonces aparecen dos cosas, el Estado social, que también aquí en Costa Rica realmente ha jugado un papel importante, es muy reducido, pero todavía existe. Y es muy importante en el sistema de salud, por ejemplo, etc. Y lo otro, la necesidad de hacer por un lado, frente a la crisis del clima, pero lo otro a la crisis humana. Tenemos un aumento de la extrema pobreza hoy en muchos países claves, en Europa, en Alemania, en Estados Unidos. Claro, por otro lado, hay otros países donde no. En China está aumentando todavía, etc. Pero está en el límite. Y si vemos grandes continentes como África o el cercano Oriente, está haciéndose presente una crisis que destruye sociedades enteras, ¿no? Destrucción, también por guerras que los países que todavía se sienten bien, están iniciadas, destrucción de países, Irak, Afganistán, Siria, Libia, y muchos países de África que están en el límite y con mucho hambre, hasta hambruna, y no somos capaces de desarrollarlos, ¿no? Y los asesinatos, suicidios. Y ahí viene de los asesinatos, suicidios, ¿no? Hubo uno en Brasil. Había uno en Brasil, ya, sí, no me di cuenta. Y el Día de la Mujer que había ahora, eran varios, muy grandes. Fueron mencionados en la prensa 2 asesinados de suicidio en España, 2 en Chile. Y en todos los casos de estos, es realmente un asesinato-suicidio. Lo que suicidan a la mujer y hasta a sus propios hijos, se suicidan después. Yo vi una estadística de Costa Rica, donde hay también muchos feminicidios. En el 20% de los feminicidios, el asesino se suicida. En Costa Rica. Yo supongo que la información que yo encontré es correcta. Yo no lo puedo controlar. La prensa no dice eso, etc. Pero eso es un encuentro enorme. Cuando hablamos del asesinato-suicidio, hablamos siempre de los musulmanes. No, los musulmanes. Los musulmanes. No, es también los musulmanes. Pero empezó en Estados Unidos. Y sigue en Estados Unidos. En Europa. Y también los musulmanes. Pero también en Costa Rica. Y si uno le cuenta a un costarricense, no se ha dado cuenta. Sobre todo en asesinato de mujeres, correcto. Sí. Y yo creo el mayor número de víctimas del suicidio colectivo ocurre entre hombres y mujeres. Y siempre el hombre es el que empieza. Y después se suicidia. Mira, Franz, avancemos en un tema muy relacionado. Tú te esfuerzas en demostrar que este pensamiento fundamental, Marx lo mantuvo con algunas reformulaciones obvias conforme va madurando su pensamiento, pero lo mantiene hasta el final.
Y particularmente insistes en la famosa cita de Horacio que Marx hace al final del capítulo 23 del tomo 1. Voy a recordarla. Y frente a la vieja reina... Es al fin del capítulo 23. último capítulo del Capital. Sí, ahora es decir, explicas. es un lugar muy destacado. ¿Sí? Pero voy a leerla. Sí. Y frente a la vieja reina de los mares se alza, amenazadora y cada día más temible, la joven república gigantesca. Y en latín, acerba fata romanos agunt, scelusque fraternae nescis. Sí. ¿Qué significa eso? Digo, no la traducción, pero ¿por qué insistes en que esa cita para mí es la continuidad del pensamiento de Marx, sí, su humanismo? El núcleo de la posición de Marx está, que yo cité con el ser humano, es el ser supremo para el ser humano, que el problema clave es el asesinato del hermano o de la hermana. Y el problema clave es porque no se enfrenta los derechos humanos. Es decir, la clave para entender nuestra sociedad es, si quieres, el asesinato del hermano. En nuestra tradición se habla mucho del asesinato del hermano. Del padre, se habla mucho del asesinato del padre. Pero se introduce el asesinato del padre. El asesinato del padre es el centro. Y entonces el asesinato del hermano queda escondido. Y eso me parece algo sumamente importante hoy cuando queremos salvar nuestra vida en la tierra. Es decir, no la vida mía en la tierra, qué sé yo, sino de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Y eso es un futuro. Yo no tengo tanto futuro, pero mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de otros tienen este futuro. Y toda nuestra sociedad está construida sobre el asesinato del padre. Y ahí, ¿por qué asesinato del padre? Es asesinato de la autoridad. ¿Qué es? La gran autoridad es el padre del pueblo, que es el rey, no en los siglos anteriores, ¿no? Es el padre del rey. Y entonces el hecho del asesinato del hermano queda cubierto. Es algo secundario. No se lo niega, sino es secundario. Y en nuestra tradición tienen los hermanos otro apellido. Es Caín y Abel. No es solamente que Marx insiste en asesinato del hermano, toda la cultura judía cristiana también. Pero Marx lo argumenta a partir de este autor Horace. Y yo creo que tiene razón para llamar la atención, porque Caín y Abel ya hemos escuchado tantas veces que a nadie le interesa. Pero ahí se interesa, ¿no? Cuando dice derribar todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser maltratado, ese es derribar y superar el asesinato del hermano. Eso es el asesinato del hermano. El núcleo de la dialéctica y del humanismo. Eso es el humanismo. Que tú rescatas. Y no hay humanismo sin eso, que el ser humano, no hay humanismo que no diga eso. El problema central a partir del cual tenemos que verlo e interpretarlo, el tema central,
es el asesinato del hermano. Y el asesinato del hermano es a la vez la suma de los derechos humanos, donde ahí aparece este asesinato del hermano, ahí aparece entonces el asesinato del hermano. Y para Marx es totalmente clave eso. Y además ahí tienes que tomar en cuenta que Marx es judío, ¿no? Entonces él tiene la tradición del asesinato del hermano como el asesinato clave, que viene de la tradición judía con su insistencia, que el primer asesinato y el primer pecado es el asesinato de Abel por Caín. Eso es el pecado, es el asesinato del hermano. Y de ahí monta su pensamiento sobre los derechos humanos, ¿no? Bueno, desde muy temprano en tu pensamiento haces la crítica no solamente del socialismo real, tal como existía en la Unión Soviética, sino incluso de la ideología de ese comunismo que pretendía aspirar a una convivencia perfecta entre los seres humanos. Pero esa es la forma en que Marx lo presenta, la aspiración, el anhelo, a través de la praxis de una convivencia perfecta. Sí. Frente al problema de las alternativas de hoy ante el capitalismo, ¿podemos rescatar algo de ese comunismo de Marx? Se puede rescatar, pero no como meta empírica. La convivencia nunca va a ser perfecta, pero por la referencia a la convivencia perfecta podemos desarrollar todos estos valores. Pero ahora como valores y una izquierda, si es sensata, tendría desarrollar sus valores a partir de eso. Entonces la referencia al comunismo, como la hace Marx, para mí es el único punto de Marx donde voy en mi crítica realmente hasta el fondo. Yo creo la concepción del comunismo como algo realizable me parece insostenible. Marx mismo tiene muchas veces un escepticismo frente a eso, no es ingenuo tampoco, pero tampoco sabe de escapar. Y hoy tenemos que escaparlo y entonces transformar esta imaginación de la convivencia perfecta, tenemos que verla como iluminación de caminos y no por algo por realizar definitivamente. Y ahí yo creo hay que rehacer también, hay que repensar a Marx, ¿no? A partir de todo lo anterior que habíamos dicho, yo creo realmente este pensamiento de Marx al final necesita esta corrección. Que estamos en un mundo en el cual lo problemático, hasta lo inhumano, tiene límites que no podemos superar. Pero su crítica al capitalismo es todavía incluso más rescatable. ¿No? Sigue, y también la referencia a esos asesinatos del hermano, también la referencia a lo que tú dijiste, ¿no? Sobre la destrucción del medio ambiente y del ser humano por la propia lógica de un mercado, absoluto, total, ¿no?
El mercado total es la destrucción. Eso tenemos que mantener. Pero tenemos que mantener también que hay un problema en lo que podríamos llamar la ilusión trascendental, que ahí ocurre en Marx y esa la tenemos que reformular. Es muy importante. Tú estás ya hace varias veces escrito sobre eso, ¿no? Y yo creo, eso tenemos que desarrollar más. ¿Cómo vinculamos esa crítica a la ilusión trascendental con las tareas de hoy? ¿Cuál es la nueva argumentación? Sí, la ilusión trascendental es la ilusión de poder realizar definitivamente estos conceptos como los de la convivencia perfecta. Como meta calculable. Es como meta calculable. Es una ilusión trascendental, es una expresión de Kant, pero que Kant no todavía aplica a este campo, ¿no? Pero que es muy fácil aplicarlo y muy correcto. Es decir, Marx ahí está muchas veces también, la crítica a Marx tiene que recurrir a Kant también. Y yo creo en el concepto de ilusión trascendental eso es muy evidente. Citas al dirigente laborista inglés Corbyn. ¿Qué es lo que crees que el pensamiento de este político laborista enmarca como una argumentación que vale la pena? Yo creo él toma este punto de vista y lo hace explícito. Y lo interesante es que él lo aprendió conociendo América Latina. Porque en América Latina esta crítica ha sido formulada en términos realmente vigentes. Él está casado con una mujer latinoamericana y entonces habla castellano. Y tiene entonces la discusión que había en América Latina y la discusión era esta. No vamos a poder realizar todo eso, pero lo vamos a poner como luz que ilumina para nosotros el camino. ¿No? En el fondo podríamos decir, el camino se hace al andar, pero la luz para hacer el camino, eso es esto. La convivencia humana y inclusive en su forma perfecta. Es el camino que se hace al andar y necesita iluminación, y esta iluminación va a seguir viendo de Marx. Bueno, y en relación con Corbyn citas una tesis tuya en relación con cómo entonces intentar algo que a la izquierda le ha costado mucho cuando ha llegado a ser gobierno, que es cómo ordenar el sistema de mercados. Sí, y no se puede, y ahí no se puede renunciar al mercado. Es doble la relación con el mercado. No podemos sin mercado, pero no podemos con un mercado no intervenido. Los dos llegan al mismo resultado, que la humanidad comete suicidio colectivo. Y entonces hay que discutir el mercado en este sentido, y eso en Costa Rica es muy interesante, ¿no? Pepe Figueres era el hombre de una intervención sistemática en los mercados. Hoy ni el Partido Liberacionista dice eso, pero el centro del pensamiento era este. Y por eso la política que él realizó ha sido una política sumamente positiva, y hoy es muy peligroso si se trata de abolir esta gran cosa que es todavía en Costa Rica la intervención del mercado, ¿no? Y el criterio para la intervención sistemática del mercado sigue siendo el imperativo categórico de Marx. Exacto.
Este imperativo categórico es la luz que muestra como ideal la convivencia perfecta. Y necesita también eso. Franz, muchísimas gracias. Creo que con esto hemos... No, yo te agradezco mucho y agradezco a ustedes. Roberta, Joaquín, que están con nosotros acá. Sí. Y bueno, vamos a darle difusión, obviamente, a esta entrevista y vamos a publicar el artículo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, a generar discusión en el evento próximo que tenemos del Grupo Pensamiento Crítico en julio, acá en Costa Rica. Ya. Muchas gracias. No, gracias a ti.